tardes chicos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Entonces, vamos a estar trabajando hoy con el siguiente tema de nuestras unidades, que son los tipos de fuerza. Entonces, en física normalmente cuando hablamos de fuerza, lo primero que nos viene a la mente es algo así como la influencia que un cuerpo tiene sobre otro. Por ejemplo, recuerdan esa vez que pateé la pared, por ejemplo. Ahí entonces yo ejercí una fuerza sobre la pared, ¿verdad? Entonces, la física se define en física se define de esa forma la fuerza como una influencia que hace un cuerpo libre al someterse a una especie de aceleración. Por lo tanto, se puede describir, por ejemplo, como un empujón, un tirón que se causa un objeto con masa cuando cambia de velocidad. Como vimos en la clase pasada, nuestro concepto de cambio de velocidad es la aceleración. Entonces, se puede decir que esto es lo que hace que un objeto, por ejemplo, flexible, se deforme. Recordemos siempre que como la fuerza es un vector, debemos tener en cuenta siempre la magnitud, la dirección y el sentido del mismo para poder determinar con certeza la cantidad de fuerza que estamos midiendo. Si recuerdan un poco la clase que estuvimos observando durante el cursillo, recordarán ustedes que la segunda ley de Newton afirmaba que la fuerza era igual al producto de la masa de un cuerpo por la aceleración del mismo. O sea, esto lo que nos dice entonces es que un objeto con masa constante se acelera en proporción a la fuerza que actúa sobre ella y en proporción inversa a su masa. O sea, esto es directamente algo que se va a cumplir para cualquier objeto a cualquier velocidad, pero es un efecto que tiene algo así como un comportamiento diferente mientras nos acercamos de mayor manera a la velocidad de la luz. Veamos un poco algunos ejemplos de tipos de fuerza que vamos a observar comúnmente en la naturaleza. La primera y la más conocida que tenemos es la fuerza de peso. Recuerden no confundir el peso con la masa. Recuerden que el peso es el grado de fuerza medido en función a la gravedad del lugar en donde uno está. Entonces, el peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, recordemos que el peso que yo pueda tener en la Tierra es diferente al peso que yo podría tener en la Luna o en Marte o en cualquier otro planeta o inclusive mismo dependiendo de la sección donde yo esté en la Tierra, puesto que estamos hablando de gravedades diferentes. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad en el sistema internacional es el Newton. El símbolo con el cual se representa el peso es la W por el inglés weight. Para un objeto en caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él. Por lo tanto, la expresión para el peso derivada de la segunda ley de Newton es la de peso es igual a la fuerza neta externa, que es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Esto se aplica en todo momento, incluso si el objeto no está acelerado. Vemos que no implica en ningún momento la aceleración en sí del cuerpo, sino una reacción a la gravedad del medio donde se encuentra. Si el objeto está en caída libre, sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad, esto continúa siendo cierto. Veremos otras instancias en las cuales no necesariamente esto se va a dar. La fuerza normal. La fuerza normal
nos habla de un tipo de fuerza de contacto por una superficie sobre un objeto. Actúa de forma perpendicular y hacia afuera de la superficie. Recordarán ustedes que en los gráficos de cuerpo libre que habíamos presentado durante el estudio de esta fuerza, hablábamos que en un estado normal, en un espacio donde tenemos una superficie lisa, sin ninguna imperfección, y un cuerpo que está directamente apoyada sobre ella, la fuerza normal actuaba en una dirección de 90 grados con respecto al suelo y contrarrestaba la cantidad de fuerza ejercida por el peso del objeto que estábamos estudiando. Suponemos entonces, por ejemplo, un bloque de masa M o los libros que están en la ilustración. Fíjense, si esto está en reposo, las únicas fuerzas que actúan sobre él son el peso que tiene, que apunta hacia el centro de gravedad de la Tierra, que es un núcleo, y la fuerza de contacto de la superficie, que es la fuerza normal que actúa sobre el mismo. Luego tenemos una fuerza de tensión. Se conoce como la fuerza de tensión a la fuerza que aplicada a un cuerpo elástico tiende a producirle una tensión. Este concepto tiene varias definiciones que dependen de desde qué ángulo lo estamos observando o analizando. Cuando nosotros hablábamos de tensión, normalmente hablábamos utilizando el ejemplo de las cuerdas. Si yo tengo un cuerpo y estoy luchando para que ese cuerpo se mantenga con una separación que es de la longitud de la cuerda, esta tiende a estirarse y tensarse. Esa fuerza es la que estudia la fuerza de tensión. Entonces, las cuerdas permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de la fuerza se aplican otras fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Entonces, las fuerzas de tensión son cada una de las fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Fuerza de rozamiento o de fricción. Si volvemos un poco más atrás, cuando hablábamos nosotros de la fuerza peso, por ejemplo, nosotros hablábamos de que el medio que estudiamos era una superficie lisa sin imperfecciones. Si vamos a irnos por eso, en la vida real es bastante difícil encontrar una superficie que reúna esas características. Siempre la superficie en la que vamos a estar trabajando van a tener algún tipo de imperfecciones. Esas imperfecciones realizan alguna especie de reacción contraria al movimiento. Por ello, hablamos ahí de fuerza de rozamiento o de fricción. Esta fuerza se da por el contacto de dos cuerpos y presenta oposición al movimiento. Esta fuerza está dada por la siguiente ecuación. La fuerza de rozamiento es igual a μ, que es un coeficiente de rozamiento o de fricción, que es una constante aplicada al medio sobre el cual. O sea, tengo por ejemplo un coeficiente de rozamiento para la madera, un coeficiente de rozamiento para el metal o cualquier otro material que pueda presentar oposición al movimiento. Y eso está dado en función al producto de ese coeficiente por la fuerza normal que se puede aplicar a un cuerpo. El rozamiento se debe a las imperfecciones, rugosidades, principalmente las que son de tamaño microscópico que existen en la superficie de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con otras, dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto de este rozamiento, se pulen las superficies o se lubrican utilizando algún tipo de líquido que pueda rellenar estas imperfecciones para evitar justamente esa situación de enganchamiento.
Luego tenemos otro ejemplo que es el de fuerza elástica. La fuerza elástica básicamente la vemos en elementos como resortes que tienen una posición normal, pero que fuera de ella almacenan energía potencial y ejercen fuerza. Eso es lo que permite, por ejemplo, que un resorte pueda estirarse, pero luego, llegado hasta un cierto punto, tienda a volver a su forma original. Esta fuerza está dada por la ecuación fuerza es igual a menos K, que es una constante de elasticidad que tiene el resorte. O sea, esto también va a variar en función al tipo de resorte que estemos utilizando, multiplicado por el desplazamiento de la posición normal, que vendría a ser el grado de deformación que sufre el resorte desde su posición original. Suponiendo, por ejemplo, que yo pueda estirar 22 centímetros el largo de un resorte a partir de su posición original, eso es lo que se considera como el desplazamiento delta X del mismo. Finalmente, el último ejemplo de fuerza que podemos observar naturalmente es la fuerza gravitatoria. Entonces, acá hablamos del efecto de la gravedad en distintos medios. Entre dos cuerpos aparece una fuerza de atracción denominada gravitatoria que depende de las masas de cada uno y de la separación que existe entre ambos. La fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir, que mientras más grande sea la separación, el valor de esa fuerza va a ir disminuyendo al cuadrado. Entonces, de ahí podemos sacar la conclusión que mientras más cerca estén estos objetos, más van a tender a ser atraídos el uno por el otro. Ojalá en la vida y todo fuera así. Entonces, la fuerza gravitatoria se calcula de la siguiente forma. La fuerza gravitatoria es igual a G, que es una constante gravitacional, que es un número, como dice, constante, que se utiliza en cualquier parte del universo. Este es un valor que sí o sí se da en cualquier parte, multiplicado por el producto de la masa del primer cuerpo por la masa del segundo cuerpo, dividido por el radio o distancia entre ambas masas al cuadrado. Entonces, eso es lo que quería hablar con ustedes un poco en la clase de hoy. Entonces, espero que hayan entendido. Si es que quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en los comentarios abajo en Classroom. También pueden escribir en el grupo de WhatsApp para que se habilitó para el efecto, o pueden escribirme también en el privado. Cuídense, chicos, nos vemos dentro de poco. Chau, chau.